orden superior. Entonces, vamos a iniciar la clase. Vale. ¿Qué va, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Entonces, como les decía, hoy vamos a continuar la clase, vamos a seguir con ecuaciones diferenciales de primer orden. Nos queda por ver dos casos particulares, bueno, tres cositas. De ecuaciones diferenciales de primer orden, lo primero que nos hace falta es la ecuación diferencial lineal. Esa es una que nos hace falta. ¿Qué es una ecuación diferencial lineal? La ecuación diferencial lineal, nosotros decimos que una ecuación diferencial de primer orden, ecuación diferencial lineal de primer orden, todavía estamos en las de primer orden. Entonces, nosotros decimos que una ecuación diferencial de primer orden es lineal si ocurre lo siguiente. Entonces, una ecuación diferencial de la forma de y de x, bueno, una ecuación diferencial, es que hagámoslo de la siguiente manera, vamos a decir lo siguiente, vamos a decir una ecuación diferencial de primer orden se dice que es lineal si se puede llevar a la forma siguiente. Si yo tengo una ecuación diferencial de primer orden y yo la puedo llevar a esta forma, de y de x más una función que puede depender de x, podría ser un número eventualmente, por y igualado a q de x. Si mi ecuación diferencial yo la puedo llevar a esta forma, decimos, si mi ecuación diferencial de primer orden la puedo llevar a esta forma, decimos que es una ecuación diferencial lineal. ¿Qué significa esta forma? O sea, básicamente, si acá puedo dejar de y de x solito, acá puedo dejar la y acompañada probablemente por una función que depende de x, también podría venir un número igualado a una función que depende de x, o también podría ser una constante. Si soy capaz de llevar la ecuación a esa fórmula, vuelvo y repito, decimos que es una ecuación diferencial lineal. ¿Cómo se resuelve? Pues sucede que esta ecuación yo la puedo resolver mediante factor integrante usando uno de los casos que vimos en la clase pasada, uno de esos casos de factor integrante. Entonces, toda ecuación diferencial lineal siempre se puede llevar a esa forma, a la cual trabajamos como factor integrante. ¿Listo? Pero pues digamos que la ecuación es tan importante que pues se le hace un tratamiento particular a ella. Esta ecuación pues ocurre con mucha frecuencia, entonces se trabaja, digamos, como un caso particular bien especial. Entonces, ¿cómo podríamos resolverlo? Otra manera de resolverlo, que no sea usando ecuación exacta, sería la siguiente. Sucede que aquí el factor integrante, cuando tengo una ecuación diferencial lineal, ya puesta en esta forma, esta es la forma canónica, en este caso, el factor integrante se puede probar que es μ igual a e a la integral de p de x por dx. O sea, hago la integral de esto y lo pongo como exponente. Ese sería el factor integrante con el que trabajamos. Y lo que vamos a hacer para resolver esta ecuación diferencial es multiplicarla, la ecuación, ¿no es cierto?, por el factor. Entonces yo digo multiplicando la ecuación 1 por mi factor integrante, ¿qué obtenemos? Pues al multiplicar término a término me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que esto se puede, esto se transformaría en lo siguiente, en la integral de, perdón, en la integral de p de x por dx multiplicado por dy de x más, acá voy a escribirlo así, p de x, acá voy a dejar la integral y la y que me quedó volando la dejo acá al final. Entonces estoy multiplicando término a término por e a la integral. Y esto me va a quedar igualado a e a la integral de p de x todo
por Q de X. Entonces multiplicamos cada término de esta expresión por ese factor integrante. ¿Cuál es el objetivo? Lo que ocurre es que podemos decir lo siguiente. Miren. Sucede que en este caso, esto de acá, nosotros lo podemos ver como la derivada de un producto. Sí, como la derivada de un producto. ¿Qué cosa sería lo que estaría derivando? Sucede que esta expresión yo la puedo ver como e a la integral de p de x multiplicado por y luego derivado. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo esto, esto lo va a dar como un producto, porque recuerden que y es una función que depende de x, que yo la estoy buscando. Yo estoy buscando la función y que depende de x, que cumple eso de allá arriba. Entonces, fíjense que si yo derivo esto respecto a x, esto sería la derivada del primero, pero la derivada del primero, la derivada de una exponencial, es ella misma por la derivada interna. Pero derivar una integral me da la función que está dentro de la integral. Entonces, esta parte de acá, de este término, es la derivada de esto. Luego la derivada de un producto dice por el segundo sin derivar, que sería esto. O sea, este sería el primer término. Más el primero sin derivar, que sería este, por la derivada de y, que sé que es una función que depende de x, pero como no sé exactamente cuál es, la dejo indicada, sería esto. Entonces, esto corresponde justamente con este producto. Entonces, como corresponde justamente con este producto, yo puedo escribir puedo decir que esta expresión es equivalente a esto. Simplemente cambio esto por esto y acá me queda e a la integral de p de x por q de x. Entonces, la derivada de esta función es esta, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero recuperar esta función, si yo quiero quitar la derivada, pues integro ambos lados. Entonces, si yo integro ambos lados, integrando respecto a x, obtendríamos lo siguiente. La integral de una derivada, pues da la función misma. La integral de la derivada se anula. Entonces, de este lado me quedaría e a la integral de p de x multiplicado por y. Y a este lado sí me tocaría dejarlo integrado. Me tocaría dejar la integral indicada, porque no sé quién es q, no sé quién es p. No podemos hacerla, la dejamos indicada. Entonces me quedaría e a la integral por q de x por dx. Integré ambos lados, acá se elimina la derivada y acá me queda así. Ahora, sucede que cuando yo integro esto, sale una constante de integración. Y esa constante es tan importante, es tan relevante y muchas veces se olvida que nosotros la vamos a hacer explícita. Entonces voy a colocar acá más c. Esta constante es la constante que sale después de hacer esta integral. O sea, cuando yo integro siempre sale una constante de integración. Lo que pasa es que, vuelvo, repito, es tan relevante, es tan importante que la voy a dejar acá explícita. A pesar de que no he hecho la integral, voy a dejarla acá para que se acuerden que ahí va una constante. Entonces quedaría así. Y ahora yo puedo despejar y. Y va a dar, esto lo paso a dividir. Pero para que no me quede muy cargado esto, colocando acá un gran dividido y esto acá, esto lo puedo colocar a un ladito. Más bien lo coloco como 1 sobre e a la integral de p de x, eso voy a pasarlo a dividir, que multiplica a la integral de e a la integral de p de x por q de x más la constante de integración. Y vuelvo a hacer énfasis en que esta constante es la que sale al hacer la integral. Lo que pasa es que es muy importante, entonces la dejamos así. Entonces, fíjense que esto lo que me está diciendo es que cuando yo tengo una ecuación de este estilo, una ecuación diferencial lineal, su solución va a ser esta. ¿Listo? Esa sería la solución. Ahora, en este tema hay profesores que les gusta que sus alumnos hagan todo este procedimiento para encontrar la solución, para llegar a esto, y hay profesores que pues, permiten que utilicen la fórmula. Esto es como una receta, es como usar la cuadrática, digámoslo de esa manera. Yo, en mi caso, prefiero que si quieren utilicen esta fórmula. O sea, yo no los pongo a hacer todo el procedimiento, sino si quieren utilizar directamente la fórmula lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo se usa esta ecuación. Entonces, o un par de ejemplos. Empecemos con este. Empecemos con, vamos a resolver esto.
y' más y igual a 2x e a la menos x más x cuadrado. Esa ecuación. Fíjense que esta es una ecuación diferencial de primer orden. Es de primer orden porque está en esta forma. O sea, ni siquiera hay que llevarlo. Ya está en esta forma. Fíjense que acá aparece de y de x. Y' es como de y de x. Otra manera de escribir la derivada. Mire que ahora aparece un término que tiene y, que es este. Y en ese caso, p de x va a ser lo que acompaña la y. En este caso, mi p de x va a ser 1. La constante 1. Y q de x es lo que esté al otro lado del igual. Mi q de x va a ser esto de acá. Entonces, vuelvo repito, en este caso, mi p de x va a ser 1, porque acá es como si fuera un 1, sin tener en cuenta la variable, la y. Y esto de acá, sencillamente, va a ser mi q de x. Entonces yo quiero resolver la ecuación. Vuelvo y repito, yo lo que tengo que hacer es repetir todo este procedimiento o sencillamente utilizamos la receta. En mi caso vamos a utilizar esa receta. Entonces si yo quiero hallar la fórmula de la solución de la ecuación diferencial lineal, lo que vamos a hacer es reemplazar acá. Pero pues como esta fórmula es un poco compleja, vamos a hacerlo por pedazos, vamos a hacerlo por partes. ¿Qué significa hacerlo por partes? Pues fíjense que acá aparece una integral de p de x. Entonces primero voy a hacer esta integral solita. Y lo que me dé lo pongo como exponente de una e. Y luego eso mismo que aparece también acá, esto que aparece acá es esto mismo, lo multiplico por q y lo integro y lo vamos a integrar. Y ese sería el resultado. Aquí me faltó un dx, qué pena con ustedes. Listo. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, como les decía, en esta fórmula fíjese que aparece la integral de p de x. Entonces vamos a decir, tenemos que la integral de p de x por dx, en este caso va a ser la integral de 1 respecto a x, la integral de 1 respecto a x. Pero la integral de 1 respecto a x da x, ¿no es cierto? Nos da x más c. Pero ese más c no lo voy a tener en cuenta. Ese más c, la constante de integración, no lo voy a tener en cuenta porque realmente acá estoy buscando es una sola antiderivada. Entonces ya tenemos eso. Pero fíjense que la integral, esta integral aparece en dos lugares. En ambos casos aparece como exponente de una e, de la e. Entonces decimos, por lo tanto, e a la integral de p de x, pues no va a ser otra cosa que e a la x, e a la x. Entonces ya tenemos cuánto vale esto y tenemos cuánto vale esto. Me faltaría ya esta integral grande para encontrar la solución. Entonces vamos a decir, por otro lado, o además, mejor, además, esta integral, la integral de a la integral de p de x por q de x, esta integral va a ser igual a lo siguiente. Por un lado, e a la integral de p de x, fíjense que me dio e a la x. Y q de x es todo esto de acá. Entonces esto va a quedar multiplicado por 2x, e a la menos x, más x cuadrado, y todo esto por dx. Ahora, una vez hacemos eso, vamos a aplicar acá propiedad distributiva, porque para hacer esa integral, recuerden que la integral de un producto no es el producto de las integrales, entonces vamos a romper los paréntesis para poderla hacer. Aquí me quedaría lo siguiente, me quedaría la integral de 2x, y este a la x con este a la menos x, se suman los exponentes. E a la x más e a la menos x da e a la 0, x menos x da 0. Y e a la 0 es 1, total aquí no va a quedar nada. Más este por este va a ser x cuadrado e a la x. Y esto lo puedo separar en dos integrales. La integral de 2x de x más la integral de x a la 2 e a la x de x. Esta de acá es inmediata, esta es x cuadrado. Pero para hacer esta de acá, como esto es un polinomio de grado 2 por una exponencial, se hace por partes. Pero ahí, cuando vimos eso, cuando vimos integrales por partes, yo les enseñé que cuando tenemos un polinomio por una función de la forma e a la kx, un número por x, en este caso 1x, o coseno de kx o seno de kx, una manera de hacer esa integral es coloque el polinomio acá, coloque el exponencial acá,
Derive el polinomio hasta que le dé 0. Integre la exponencial tantas veces como derivó. Trace una flechita del primer polinomio a la segunda función de acá, en este caso a la segunda exponencial, y empieza a trazar flechas cruzadas, de tal manera que aquí el 0 va a quedar sin flecha y el primero acá queda sin flecha. Siempre a la primera flecha le ponemos un más y de ahí para abajo empiezo a alternar, menos, más. ¿Sí? Esto se los enseñé cuando vimos interacción por partes, si no pues revisen el video. En ese caso yo les explicaba la manera que les decía que esto se puede hacer cuando tengo un polinomio por una función e a la kx o coseno de kx o seno de kx. Entonces, como ya hicimos esto, ya podemos dar la respuesta de esta integral. Total, ¿cómo me quedaría todo esto? Esto me queda la integral de 2x, bueno, perdón, la integral de 2x ya la podemos hacer. Entonces, esta integral, la integral de 2x, es 2x al cuadrado sobre 2, pero los números 2, el de arriba, este de acá, con el 2 que sale de la integral se cancela y queda x cuadrado. Más, ahora, esta integral de acá, ¿cuánto me va a dar? Pues para saber cuánto me da, multiplico las cosas que están relacionadas con las flechas, teniendo en cuenta el signo de la flecha misma. Entonces yo digo, este término es positivo, la flecha es positiva y este es positivo, más por más da más, entonces acá quedó el más, este por este. Acá, este es positivo, por menos da negativo, por este más da negativo, este por este. Y este por este por este, o sea, más por más da más, 2e a la x. Esa sería esta parte de acá. Entonces, nosotros vamos a decir, por lo tanto, o de dónde, nosotros obtenemos que la solución de la ecuación diferencial va a ser la siguiente. La solución de mi ecuación diferencial, pues simplemente reemplazamos acá. Entonces va a quedar esto. Va a ser y igual a 1 sobre e a la integral. Pero e a la integral, recuerden que me dio esto de acá, e a la x. Entonces yo digo 1 sobre e a la x. Factor de esta integral de acá. Entonces, esta integral de acá, me dio todo esto. Me dio x cuadrado más x cuadrado e a la x menos 2x e a la x más 2e a la x. De hecho, acá me falta la constante de integración, pero esa constante es esta misma. Entonces yo digo más c. Esa sería la solución. Ahora, si yo quiero, puedo distribuir. Yo puedo decir, mire, esto es este por este, este por este, este por este, este por este y este por este. Entonces, si yo distribuyo eso, esto me daría que y es x cuadrado sobre e a la x más x cuadrado e a la x sobre e a la x menos este por este más este por este da 2e a la x sobre e a la x más c sobre e a la x. Ahora, en este caso, en estos términos, este se va con este se va con este se va con este. Me quedaría así. Y esto de acá me quedaría x cuadrado e a la menos x. Voy a subir esto. Lo puedo dar así, pero lo voy a subir. Más esto me quedaría x cuadrado menos 2x más 2 y c sobre una exponencial. Aquí no puedo decir que esto sea una constante, que es un error que a veces se comete mucho. Yo puedo decir, por ejemplo, constante sobre constante es constante, constante por constante es constante, constante a la constante es constante. Pero esto es constante por una función, entonces eso no es constante, eso toca dejarlo tal cual. De hecho, lo que podría hacer de pronto es subir la exponencial y me quedaría c e a la menos x. Y esta de acá sería la solución, las infinitas soluciones o la solución general de mi ecuación diferencial dada. Ahora, si a mí me dieran condiciones iniciales, pues yo puedo hallar la constante, ¿sí? O sea, si me dijeran, busque la solución que cumple tal condición inicial, ya lo hemos visto en otros ejercicios, puedo hallar la constante para saber cuál es la solución particular. Pero en este caso, como no me dan condición inicial, lo dejaríamos así. ¿Alguna duda, pregunta? Si tienen dudas o preguntas, escríbanme por el chat y ya las revisamos. Les voy a mandar foto.
Bueno, como no han escrito, supongo que no hay dudas. Vamos a hacer otro ejemplo de este y pasamos a la siguiente ecuación. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer este, segundo ejemplo. Vamos a resolver x logaritmo natural de x por dy de x más y igual a 3x cubo. Eso es lo que vamos a resolver. Esa es la ecuación. Entonces, recuerden que para que una ecuación sea diferencial lineal, nosotros tenemos que llevarla de esta forma. De y de x más p de xy igual a q de x. Si yo lo logro llevar de esa forma, es una ecuación diferencial lineal. Y si lo hago, recuerden que en ese caso, la solución es y igual a 1 sobre e a la integral de p de x, factor de la integral de e a la integral de p de x por q de x más c. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar, básicamente. Entonces, ya tenemos esto acá. Ahora, ¿yo por qué reconozco que esta ecuación es diferencial lineal? Pues básicamente una ecuación diferencial lineal se reconoce porque la y solamente puede venir de dos maneras. Como de y de x como derivada, en la derivada, y debe venir suelta con grado 1. O sea, no puede venir ya a la 2, ya a la 3, nada raro, ni logaritmo de y. Mira, acá viene un de y de x y acá viene un y a la 1. Entonces, como viene de esa manera, yo digo, a esa ecuación se puede transformar, es una ecuación diferencial lineal. Y podemos intentarla llevarla a esta forma. Entonces, fíjense que para que quede en esta forma, lo único que me está sobrando, lo único que necesito es quitar esto de acá. Porque en la forma canónica de la ecuación, aquí no puede venir nada. Ahí debe venir un 1. O sea, lo que acompaña el de y de x debe ser el número 1. No puede venir otra función diferente. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es vamos a desaparecer esto de acá. Vamos a quitar esto. ¿Cómo lo vamos a quitar? Para que acá me quede con 1. Pasando a dividir término a término. Entonces yo digo, por lo tanto, o sea, digamos, dividiendo término a término por ese x logaritmo natural de x, ¿qué me queda? Si yo divido esto por x logaritmo natural de x, me queda de y de x más, acá me quedaría y sobre esto. Pero fíjense que en la forma canónica, la x, o sea, la función que depende de x está separada de la y. Entonces yo no voy a escribir y sobre esto, sino más bien lo voy a escribir así. 1 sobre x logaritmo natural de x, por lo que está dividiendo, y aquí al ladito multiplicamos la y. Entonces separo las variables. Y esto de acá, con todo y el signo que lo antecede, si esto fuera negativo lo cogeríamos, sería mi p de x. Y esto estaría a su vez igualado a 3x al cubo, solo que dividimos por esto, x logaritmo natural de x. Ahora, como arriba hay un término y abajo hay un término, o sea, solamente hay cosas que se están multiplicando, factores, yo puedo simplificar este con 1 acá y me queda la 2. Y este sería mi q, o sea, total me quedaría esto, escribámoslo acá. Desde aquí me quedaría de y de x más 1 sobre x logaritmo natural de x. Todo esto por y igual a 3x cuadrado sobre logaritmo natural de x. Y esto de acá sería mi p de x. Esto de acá sería mi q de x. Eso sería
básicamente. Eso sería básicamente el P y el Q. Entonces ya una vez lo reconocemos, aplicamos mi receta. Entonces, ¿cómo aplicamos la receta? Mire, en este caso, lo primero que vamos a hacer es ver quién es la integral de P de X. En este caso, P de X es esto. Entonces nosotros decimos, mire, nosotros tenemos que la integral de P de X por dx va a ser igual a, integremos esto de acá. Entonces me queda 1 sobre X logaritmo natural de X, todo por dx. Esa sería la integral de P de X, que es lo que aparece aquí y aparece acá. Entonces, para hacer esa integral, si ustedes se dan cuenta, necesitamos una sustitución. En este caso, mi sustitución es u igual a logaritmo natural de x. Y por lo tanto, du, en este caso, va a ser 1 sobre x derivo y agrego dx. Esa es la sustitución que vamos a hacer. Entonces, fíjense que usando esta sustitución, esta ecuación me va a resultar de la siguiente manera. Fíjense que para poder colocar du necesito tener un 1 sobre x. Esto significa un x en el denominador y de x. Mira, acá tengo el x en el denominador y acá tengo el de x. Entonces, eso yo lo puedo cambiar por du. Y esto de acá, pues según mi sustitución, es u. Y la integral de du sobre u es logaritmo natural de valor absoluto de u. Esa sería la integral. No colocamos el más c por las razones que ya les he comentado. Mire, lo que pasa en este caso es que si acá yo coloco el más c, esto yo lo podría separar, como era la integral de p de x por e a la c. Y esta de acá también quedaría la integral de e a la integral de p de x por e a la c. Y ese a la c lo puedo sacar de acá. Entonces cuando divida eso entre eso me va a dar una constante, se van a cancelar porque es la misma cosa. Y cuando divida c entre esto, c sobre esto no lo puedo cancelar, pero c sobre e a la c, que es una constante, puedo decir es una constante y me queda c sobre esto. O sea, quedaría exactamente la misma expresión. Por eso es que la c nosotros la obviamos de acá. Ahora, este u es logaritmo natural de x. Entonces queda logaritmo natural de logaritmo natural de x. Ahora, entonces nosotros decimos, por lo tanto, fíjense que esto viene como exponente de una e. Entonces acá me quedaría e a la logaritmo natural del valor absoluto del logaritmo natural de x. Entonces, en este caso, pero escribámoslo así, escribámoslo más bien así. Aquí. Escribámoslo más bien así. Escribamos e a la integral de p de x para que sepan qué es lo que estoy haciendo. Es igual a e a la esto de acá. Ahora, yo puedo aplicar cancelativa. Yo puedo aplicar cancelativa. Y en este caso, me va a quedar logaritmo natural de x. El valor absoluto lo podemos obviar por razones, digamos, similares a las que ya les había explicado. Ese valor absoluto me implica pensar si que esto es positivo o esto es negativo. Cuando esto es negativo, lo único es que va a salir un menos acá. Y ese menos va a salir acá, pero también va a salir acá. Y los dos menos se van a cancelar, entonces va a quedar como si no existiera el valor absoluto. Es básicamente eso. Entonces podemos obviar ese valor absoluto. Entonces ya tengo esto. Además, esta integral de acá, la integral de e a la integral de p de x por q de x de x, esto va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a la integral de logaritmo natural de x que multiplica q de x, pero fíjense que q de x es esto de acá, entonces quedaría multiplicado por 3x cuadrado sobre el logaritmo natural de x, todo esto por dx. Y fíjense que en este caso yo puedo decir, este se cancela con este. Total, me va a quedar lo siguiente. Total, me va a quedar la integral
de 3x cuadrado por dx. Y esa integral da 3x cubo sobre 3. El 3 se va con el 3 y me queda x a la 3. ¿Listo? Ya tenemos eso. El más c, pues lo puedo colocar, pero ya sabemos que lo tengo aquí, ya lo consideramos en la forma. Entonces decimos, por lo tanto, o de donde nosotros obtenemos que, bueno, así, la solución de la ecuación diferencial que me dan es y igual a 1 sobre p a la integral de p de x. Y a la integral de p de x es esto de acá, logaritmo natural de x. Factor de esto de acá, pero esto de acá me dio x cubo, más la constante de integración. Esa sería la solución general, serían las infinitas soluciones de mi ecuación diferencial. Ahora, yo puedo aplicar propiedad distributiva, y en este caso me quedaría y igual a x a la 3 sobre logaritmo natural de x más c sobre logaritmo natural de x. Y esa sería, vuelvo y repito, la solución general de mi ecuación diferencial. Las infinitas soluciones de la ecuación diferencial, porque se puede ser una constante cualquiera. Ahora, si a mí me dieran una condición inicial, por ejemplo me dijeran b, hallar la solución particular que satisface la condición inicial siguiente. Y de E igual, digamos, a 2. Y de E igual a, no, digamos bien, y de E igual a 3, E a la 3. Digamos, esa condición inicial. Yo quiero encontrar de todas las infinitas soluciones aquella que cuando x valga E, y valga 3e, es decir, la solución que pasa por el punto E, 3e. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Llamemos a esta ecuación la ecuación 1. Entonces yo digo, como y de E es igual a 3e al cubo, sustituyendo en 1, ¿qué me quedaría? Pues yo reemplazo la y por 13 cubo. Y la x la reemplazo por e. Entonces acá quedaría e al cubo, logaritmo natural de e, más e sobre logaritmo natural de e. Pero el logaritmo natural de e es 1. El logaritmo natural de e es 1. Porque el logaritmo natural, recordemos que es el logaritmo en base e. ¿No es cierto? Entonces de acá me quedaría básicamente lo siguiente. Me queda que, por lo tanto, 3e al cubo es igual a e al cubo más c. Ahora, si paso esto a este lado para despejar la c, me queda que c es igual a 2e a la 3, restando, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, listo, si lo reemplazo en 1, entonces vamos a decir de 1, se sigue que la solución particular que satisface la condición inicial dada la que me están dando, la que yo me inventé para este ejemplo, hubiera podido decir otra cosa, es la siguiente. Es básicamente y igual a x a la 3 sobre logaritmo natural de x más 2e a la 3, reemplazo esta c por esto, sobre logaritmo natural de x. Esa sería mi solución particular que satisface esa condición inicial. Eso cuando me dan condición inicial, si no, acá nos hubiéramos quedado. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Pregunten si tienen alguna duda. Voy a mandar foto.
Les voy a mandar foto. Ah, acá me tienen preguntas, ya miramos. Bueno, en este caso, por ejemplo, en este caso lo que dicen es cierto. Bueno, no, o sea, bueno, no del todo. No es porque X tenga que ser positivo. Lo que pasa es que para poder quitar este valor absoluto, logaritmo de X tendría que ser mayor que 1, porque en 1 es 0. No, la razón por la que podemos quitar el valor absoluto, ahorita se las dije así en el aire, es que yo lo puedo dejar. Dejemos el valor absoluto acá. Entonces, si yo dejo el valor absoluto acá, aquí la expresión me quedaría acá. Me quedaría valor absoluto del logaritmo de x, pero acá también me quedaría un valor absoluto del logaritmo de x. Entonces, cuando el logaritmo de x es positivo, acá me quedaría, podría quitar el valor absoluto de acá y de acá, y me quedaría tal cual esta expresión, lo que obtuvimos acá. ¿Por qué lo que obtuvimos acá? Porque eso lo hicimos suponiendo que no tengo valor absoluto. Pero si el logaritmo de x es negativo, entonces acá me quedaría ese logaritmo natural de un número negativo. Recuerde que es quite las barras y anteceda un menos. Entonces acá quedaría menos logaritmo natural de x, pero acá también quedaría un menos logaritmo natural de x. Y el menos con el menos se cancelan. Total, llegaríamos a la misma expresión. Es básicamente por eso que en este caso se puede obviar el valor absoluto, ¿sí? Y siempre en estos ejercicios, nosotros cuando hacemos esto, quitamos el valor absoluto de una. ¿Por qué? Porque ya sabemos que como acá el signo de acá y el signo de acá es el mismo, se puede obviar. El de acá no importa porque menos una constante, c sobre menos 1 es constante, entonces eso no va a cambiar en nada. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta me hicieron por acá? Exactamente, Felipe estaba respondiendo exactamente lo que yo dije. Listo. Bueno, entonces aparece dos veces, pues se eliminan los signos, exactamente. Esta sería la ecuación diferencial lineal. Esa sería la ecuación diferencial lineal. Ahora, la otra ecuación que nosotros vamos a ver aquí es la ecuación de Bernoulli. Miren, nosotros decimos que una ecuación diferencial de primer orden es de Bernoulli si se puede llevar a la forma siguiente, de y de x más p de x por y igual a q de x. Hasta ahí parecería una ecuación diferencial lineal. Pero ahora este q de x vamos a asumir que está multiplicada también por una potencia de y, por y a la n. Ahora, para que el método que vamos a aplicar funcione, n tiene que ser diferente de 0 y además diferente de 1. En esos casos el método que vamos a aplicar no va a funcionar. Pero no importa. ¿Por qué no importa? Porque cuando n es 0, ya la 0 se va. Entonces, cuando n es 0, la ecuación es una ecuación diferencial lineal. Entonces la resolvemos de esa manera. Se resuelve con una ecuación diferencial lineal. Y cuando n es 1, acá me quedaría ya la 1, acá me quedaría ya la 1. Podría pasar esto de este lado, sacar factor con un y resolverla por variable separable. Entonces no hay ningún problema. Si n es 0, es una ecuación diferencial lineal. Si n es 1, es una ecuación de variables separable. Entonces los casos que nos interesa, que todavía no sabemos resolver, son los demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí lo que vamos a hacer es un cambio de variable. No sé si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos ecuación diferencial homogénea, en ese caso también hicimos un cambio de variable. En ese caso nosotros hicimos
un cambio de variable. En las ecuaciones homogéneas, nosotros lo que hacemos es hacer y igual a u por x o x igual a b por y. Hacemos un cambio de variable, o sea, tenemos una ecuación en la que aparece x y la transforma en otra ecuación en la cual aparece x y z, que podemos, x y u o x y b, que podemos resolver porque ya es de variable separable. Esa técnica de hacer un cambio de variable, de hacer cambios de variables, es muy usual en ecuaciones diferenciales. Muchas veces las ecuaciones que nosotros trabajamos, para ecuaciones que nosotros trabajamos, debemos aplicar ese tipo de métodos. Debemos básicamente hacer un cambio de variable. A veces es fácil, a veces puede ser muy difícil, pero en algunos casos es posible aplicar un cambio de variable de tal manera que una ecuación diferencial dada se transforme, que de pronto no puedo resolver o no sé cómo resolver, se transforme en otro que sí sepa resolver. Eso es un truco que es válido en este contexto. Entonces, este es el caso. Miren lo que vamos a hacer. Básicamente lo que yo voy a hacer es coger esta ecuación y la vamos a transformar en una lineal. ¿Cómo lo logramos? Lo que vamos a hacer es, voy a coger y voy a dividir todo término a término por y a la n. Entonces el procedimiento es dividiendo término a término por y a la n. ¿Qué me quedaría? Entonces me quedaría este sobre y a la n, esto sobre y a la n y esto sobre y a la n. Cuando haga este sobre y a la n, para que no me quede tan cargado esta notación de y de x sobre y a la n, lo voy a escribir más bien así. 1 sobre y a la n y acá al ladito el de y de x. Es exactamente lo mismo que ponerlo acá abajo. Más, acá me queda p de x y sobre y a la n, pero como acá también quiero diferenciar, como quiero volver una lineal, quiero diferenciar lo que tenga x de lo que tenga y, no divido todo entre y a la n, sino solo este pedacito. Igual a q de x por y a la n sobre y a la n. Entonces, como tengo un y a la n en el numerador y otro en el denominador, se me cancelan, me queda q de x. Ahora, esto de acá yo lo puedo subir y me quedaría y a la menos c de y de x. Más esto me quedaría p de x y acá me quedaría y a la... Esto es como si fuera un exponente 1, ¿no es cierto? Cuando no hay. Entonces, restando exponentes me queda 1 menos n igualado a q de x. ¿Listo? Entonces la ecuación de Bernoulli la transformé en esta. ¿Por qué hice eso? Lo que pasa es que acá vamos a hacer un cambio de variable. Voy a transformar esta ecuación de una en la cual aparece y y x a otra en la cual aparece z y x. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser la transformación para hacer ese cambio de variable? La transformación va a ser esta. Sea z igual a y a la 1 menos n. O sea, z igual a esto de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que sencillamente acá voy a colocar z. Pero si yo quiero cambiar la variable, no solamente tengo que desaparecer esta y, tengo que desaparecer esta de acá y tengo que desaparecer esta derivada que depende de x. Ahora, si y es una función que depende de x, pues z también va a ser una función que depende de x. Entonces yo puedo derivar respecto a x. Yo puedo decir, mire, derivando implícitamente respecto a x, ¿qué me quedaría? Pues en este caso, como esto es una función que depende de x y no sé quién es, pues la dejamos indicada, va a ser de z de x. Ahora, como esto es una función que depende de x y está elevada a la 1 menos n, aplicamos regla de la cadena y me queda 1 menos n por y a la réstele 1, es decir, el resto 1 queda menos n, multiplicado por la derivada interna, porque vuelvo repito, recuerden que esto es una función que depende de x. Entonces, como no sé quién es esta función, lo dejo indicado por dy de x. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto de acá es esto mismo de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger este 1 sobre n y lo voy a pasar al otro lado. Lo voy a pasar a dividir. Pero entonces, si yo lo paso a dividir, si ese 1 sobre n, yo lo paso a dividir, me queda lo siguiente. No lo voy a poner acá sobre 1 menos n porque quedaría como muy cargado. Lo pongo acá al ladito. Me quedaría lo siguiente. Me quedaría 1 sobre 1 menos n, en lugar de pasarlo ahí, lo coloco al ladito, por dz de x, más es igual a y a la menos n multiplicado por dy de x.
Y fíjense que ya tendríamos esto igualito a esto. Entonces, por lo tanto, todo esto lo podría cambiar por esto, dado que son iguales. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esto de acá es la ecuación 1 y vamos a decir que esto de acá es la expresión 2. Entonces voy a reemplazar, vuelvo y repito, esto aquí por 1 sobre n de z de x. Y este ya la 1 menos n lo voy a reemplazar por esta z. Entonces yo digo, sustituyendo llamemos a esta más bien 1. Voy a llamar a esta ecuación 1, a esta de acá 2 y a esta de acá 3. Entonces vamos a decir, sustituyendo 2 y 3 en 1, y ojo, cuando yo digo eso es sustituyendo el valor de z dado en 2, el valor de z, perdón, sustituyendo el y a la menos 1, a la 1 menos n de 2, sustituyéndolo por z, y sustituyendo esto por esto, el valor dado en 3, eso quiere decir con esto, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Este y a la menos n de y de x, que es esto, lo reemplazo por esto. Más este p de x, quedaría acá, y este y a la 1 menos n lo cambio por z. Y a este lado me quedaría igualado a q de x. Entonces, si se fijan, en este caso, esta es una ecuación diferencial lineal en z. O sea, en lugar de y traigo una z. Lo único que me falta para llevarlo a la forma canónica es quitar esto de acá, porque en la forma canónica de la ecuación diferencial lineal nada acompaña el símbolo de derivada. ¿Cómo lo logro? Multiplicando término a término por 1 menos n. Entonces yo digo multiplicando término a término por 1 menos n, me va a quedar lo siguiente. Me queda acá de z de x, porque si multiplico por 1 menos n, con este se cancela. Acá va a quedar 1 menos n por p de xz, y acá va a quedar 1 menos n por q de x. Entonces fíjense que me queda una ecuación diferencial lineal, y esta la resolvemos como corresponda a dicha ecuación. Entonces ya con la fórmula que teníamos en el caso pasado. Entonces hagamos un ejemplo. ¿Sí? Ya esto ya es una ecuación diferencial lineal y la podemos resolver. Entonces fíjense que lo que hice fue, este cambio de variable me sirvió para transformar esta ecuación en una que sí sé resolver, la ecuación diferencial lineal. Entonces, vuelvo, repito, hagamos un ejemplo. Vamos a resolver la siguiente ecuación. Cojamos esta, t cuadrado de y de t. Fíjense que en este caso ya no tenemos x, sino estamos trabajando con t como variable independiente, más 2tx, más 2ty igual a y a la 3. Y a la 3. Quiero resolver esa ecuación diferencial de primer orden. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que es de primer orden porque la derivada más alta que aparece es primera derivada. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, fíjense que yo veo eso y me doy cuenta que es una ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque a pesar de que no está justamente en esta forma, yo digo, vea, para hacer ecuación de Bernoulli tiene que aparecer de y de x, tiene que aparecer y tiene que aparecer y elevado a otro exponente. Acá aparece el de y de t, acá aparece y. Podría aparecer y en varios términos, no importa porque los puedo agrupar sacando factor común y pasarlo todo a este lado, no pasa nada. Pero debe venir y debe venir ya la algo, en este caso y cubo. Entonces yo digo, eso lo puedo llevar de esa forma. De hecho ya prácticamente está, o sea, si esta y estuviera acá me tocaría pasar de este lado a restar, pero ya prácticamente está en esta forma. Lo único que me falta es quitar este t cuadrado. Recuerden que la t está haciendo las veces de x. Entonces, ¿cómo lo quitamos? Pues dividiendo término a término por t cuadrado. Entonces vamos a decir, dividiendo
término a término por t cuadrado, ¿qué me quedaría? Acá me quedaría de y de t más acá 2t sobre t cuadrado y. Entonces divido esto por t cuadrado, pero recuerden que yo quiero mantener las letras separadas, por eso no dejo la y también acá arriba, sino a un ladito. Igual, y acá lo mismo, en lugar de escribir y cubo sobre t cuadrado, coloco 1 sobre t cuadrado por y cubo. Entonces, simplificando, fíjense que acá me queda este con este se va y me queda 2 sobre t. O sea que mi ecuación, en definitiva, va a quedar de la siguiente manera. Entonces, esto me va a quedar de y de t más 2 sobre ty igual a 1 sobre t cuadrado por y cubo. Entonces, ahora sí está en la forma de una ecuación de Bernoulli. Esa es una ecuación de Bernoulli. Esta acá, digamos, hagamos énfasis en eso. Es una ecuación de Bernoulli. Más aún, en este caso el n de acá es igual a 3. Por lo tanto, 1 menos n, ¿por qué hago 1 menos n? Porque ahorita vamos a tener que hacer esa transformación, y igual a z igual a la 1 menos n, va a ser 1 menos 3, que es menos 2. Eso sería 1 menos n. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer el procedimiento. Hagamos todos los pasos. Lo primero que yo haría sería coger este y cubo, este y a la n, y dividir por el término a término. Entonces yo digo, dividiendo término a término por y cubo, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1 sobre y cubo de y de t más 2 sobre t y sobre y cubo. Mire que acá lo tengo separado, estamos justamente haciendo este paso de acá, igual a 1 sobre t cuadrado y cubo sobre y cubo. Eso se va. Ahora, este de acá, al subirlo me queda y a la menos 3 por dy de t más 2 sobre t, este de acá me daría y a la menos 2, o sea, la esto, igual a 1 sobre t cuadrado. Entonces, iríamos en este paso. Ahora lo que hacemos es la sustitución. Yo digo, mire, sea z igual a y a la 1 menos n. En este caso, y a la menos 2. Y a la 1 menos n, y a la menos 2. Entonces, ahora lo que hago es, como voy a hacer esta sustitución, la idea es también reemplazar de y de t. Yo no quiero que me quede ninguna y acá, quiero que me quede z. Entonces, para reemplazar esta, derivo. Entonces digo, derivando implícitamente respecto a x, ¿qué me quedaría? Me quedaría que de z de x es igual a, derive esto, bajaría el menos 2, y a la menos 1, pero como se supone que esta y, la interna, es una función que depende de x, y no sé quién es, coloco de y de x, que sería básicamente esto de acá, esto de acá. Entonces, ahora, fíjense que este y a la menos 2 es este z, ¿cierto? El z que me da esta ecuación, llamemos a esta ecuación la ecuación 1, llamemos a esta expresión la expresión 2, y esto de acá, fíjense que, primero acá, este y a la menos 2 es z, entonces en esta ecuación esto lo podría cambiar por z. Y este y a la, acá hay que restarle 1, perdón, acá le embarré. Menos 2 menos 1 da y a la menos 3. Entonces, fíjense que este y a la menos 3 con este de y de t, de hecho acá también es t, ¿por qué? ¿Por qué no es x? Porque la función estamos suponiendo que depende de t. Acá en lugar de x tenemos el tiempo. Entonces acá sería lo mismo pero con dt, acá sería lo mismo pero con dt. Pero borramos esto que esto no me gusta, se manchó. Acá queda dz.
Entonces mire que acá yo tengo este ya la menos 3 y este de y de t aparece acá, pero este menos 2 no lo tengo. Voy a pasarlo para el otro lado. Te digo, ¿de dónde? Menos un medio de dz de t es igual a y a la menos 3 por dy de t. Y esta expresión para mí sería mi expresión 3, que sería esto de acá. ¿Listo? Entonces ahora vamos a reemplazar estas dos cosas acá. Digo, sustituyendo 2 y 3 en 1, ¿qué me quedaría? Me quedaría, este ya la menos 3 por dy de t es esto. Menos un medio de z de t. Este de acá, es esto. Y este ya la menos 2 de acá es z. Entonces queda más 2 sobre tz igual a 1 sobre t cuadrado. Llegamos a esta ecuación, que es una ecuación diferencial lineal, solo que le sobra este numerito de acá, que sería este de acá, este paso de acá. Entonces ahora lo que hago es quitarlo. ¿Cómo lo quito? Multiplicando todo por menos 2. Entonces decimos, multiplicando por menos 2 la expresión anterior, entonces este menos un medio con el menos 2 se va, me quedaría de z de t. Obtenemos de z de t, si multiplico esto por menos 2, este 2 con ese menos 2 me daría menos 4 sobre t, z, y si multiplico esto por menos 2 me daría menos 2 sobre t cuadrado. Y esta sería una ecuación diferencial lineal. Esta sería una ecuación diferencial lineal. Este sería voy a llamarlo así, P1 de t, y este sería mi Q1 de t. Le coloco ese subíndice para distinguirlos de estos, porque este sería P de x, y este sería Q de x, haciendo analogía con esta expresión. Entonces, para no confundirlos, pues llamamos acá P1 y Q1. Esa se supone que es lineal, entonces yo la puedo resolver. ¿Cómo? Con la fórmula que vimos en la ecuación diferencial lineal. Solo que aquí no vamos a hallar y. ¿Por qué no vamos a hallar y? Porque aquí la ecuación es una ecuación diferencial en z, o sea, acá aparece z en lugar de y. Entonces, lo que vamos a utilizar es lo siguiente. La fórmula va a ser z es igual a 1 sobre e a la integral de P1 de t dt por la integral de e a la integral de P1 de t dt por Q1 de t dt más c. Esa es básicamente la fórmula que vamos a utilizar para resolver este problema. Entonces lo vamos a hacer por pedacitos, igual que en lineal. Entonces, primero hagamos la integral de P1. Entonces nosotros decimos, mire, tenemos que la integral de P1 de t dt va a ser igual a P1 es esto, a menos 4 sobre t por dt. Ahora, la integral de 1 sobre t es logaritmo natural de t. La integral de 2 sobre t es 2 logaritmo natural de t. La de menos 4 sobre t es menos 4 logaritmo natural, bueno, de valor absoluto de t. Listo. Igual, como les dije ahorita, acá el valor absoluto no importa porque se van a cancelar el de acá con el de acá. Listo. Entonces ahora decimos luego e a la integral de P1 de t dt da e a la menos 4 logaritmo natural de t. Ahora, yo tengo un logaritmo como exponente de una exponencial. Yo puedo aplicar propiedad cancelativa, pero para hacerlo no debe venir nada por fuera del logaritmo. Este número no puede venir. Entonces, para poder eliminar, lo meto dentro del logaritmo. Yo sé por propiedades de los logaritmos que un número por un logaritmo me da el logaritmo de este número, entra como potencia. Entonces, acá quedaría t a la menos 4, de hecho. Y ahora sí, esto se cancela, total me va a quedar t a la menos 4. Ya tenemos esto. Entonces solamente me falta esta parte. La integral de a la integral de P1 de t
de t por q1 de t, esta parte de acá me dio t a la menos 4. Y este q1 es esto de acá, es menos 2. Sucede que este menos 2 lo puedo sacar de la integral. Y este t a la menos 4 sobre este t a la menos 2 restando exponentes. Entonces este menos con este menos se va y me queda básicamente t a la menos 5. Si quieren colocar la constante de integración acá lo pueden hacer, si no, no es necesario porque igual acá está en la fórmula. Entonces decimos luego z, que es lo que estamos hallando, porque esta ecuación diferencial, vuelvo, repito, es en z, va a ser igual a 1 sobre e a la integral, pero e a la integral es t a la menos 4. Factor de la integral de a la integral por q, que me dio t a la menos 5 más e. Pero si yo aplico propiedad distributiva acá, esto me va a dar t a la menos 5 sobre t a la menos 4 más c sobre t a la menos 4. Es decir, esto me va a dar que z es, restando exponentes, da menos 5 menos menos 4, pero menos 5 menos menos 4 da 5 más 4, queda t a la menos 1. Y acá quedaría más c, si esto lo subo, t a la 4. Me quedaría de esta manera. Pero hay un problema, y bueno, no hay un problema, todavía no he terminado. ¿Por qué? Porque esta ecuación diferencial, o sea, esta ecuación diferencial que resolví es en z, y la original es una ecuación diferencial en y. Entonces yo debo devolverme a la variable original. ¿Cómo lo voy a hacer? Usando esta sustitución. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar eso por la sustitución. Acá tengo un error. De z de t. Oye, ¿dónde la embarré? La embarré en algún lado y me asusté. De y de t, z, de z de t. No entiendo lo que escribieron ahí. Chris escribió de z de t y Felipe colocó f. ¿Por qué de z de t? Aquí está de z de t. Aquí está de z de... Ah, sería que lo... Ah, lo había escrito mal, si era respecto a x, ya recordé. Listo. Entonces me voy a devolver. Pero entonces para devolverme vamos a utilizar la sustitución misma. 2. Entonces yo digo, pero z es igual a y a la menos 2. Entonces yo puedo reemplazar esto por y a la menos 2 y me va a quedar y a la menos 2 es igual a t a la menos 1 más c t a la 4. Pero fíjense que este ya a la menos 2 es 1 sobre y cuadrado igual a t a la menos 1 más c t a la 4. Voy a terminar acá. Entonces yo puedo intercambiar estos dos, este pasarlo para acá y este pasarlo para acá, y me quedaría que y2 es 1 sobre t a la menos 1 más c t a la 4. ¿Qué hice? Intercambié esto. El que estaba en el denominador lo pasé a este lado arriba y el que estaba arriba lo pasé abajo, solo que volteé la expresión. Y este cuadrado yo lo puedo pasar al otro lado como raíz, pero recuerden que como es una potencia par, pasa con la doble alternativa. Entonces me queda que y es más o menos la raíz de 1, o si quieren ponerlo a la 1 medio, no importa, de t a la menos 1 más c t a la 4. Esta sería la solución general de la ecuación diferencial que me están dando. Si me dieran condiciones, digo la solución general porque acá aparece una constante. Esa constante implica que hay infinitas soluciones. Pero si me dieran una condición inicial, pues nosotros podríamos hallar la, condición, la solución particular que la satisface. En este caso no lo vamos a hacer, dejamos así. Entonces, ¿cómo va hasta ahí? ¿Bien? Esa sería la ecuación de Bernoulli. Entonces les voy a mandar foto. Uy, hoy sí hay poquiticos, 29, cada vez son menos. Creo que se suma a la C. ¿Quién cree que se suma a la C? No entiendo, no entiendo. Sí, espere, vamos llamando esta foto y si no, pues la borramos.
Ah, venga, es que aquí hay una pregunta antes, pero revisamos. Pues ya voy a mirar qué fue lo que me escribieron. Ustedes me dicen, ¿qué pasó con el 2 quintos? ¿Qué pasó con el 2 quintos de t a la 5? ¿Dónde? Ah, claro, que es 2 quintos, tienen toda la razón. 2 quintos, 2 quintos, acá es 2 quintos, entonces ya les borro la foto. Acá quedaría 2 quintos, 2 quintos, 2 quintos, 2 quintos y acá 2 quintos. Sí, tiene toda la razón. Me había comido ese 2 quintos. Muchas gracias por la corrección. Eh, Les voy a mandar la foto. Entonces, espere, voy a borrar la foto que les acabo de mandar. Y ya.